Pues ya estamos de vuelta en la segunda parte del programa y como les decíamos vamos a celebrar este Día Mundial del Medio Ambiente, pues hablando de dos residuos que todos generamos de forma indirecta cuando usamos un coche, una moto, un camión o una maquinaria industrial, pero cuyo impacto ambiental pues puede ser enorme si no se gestionan correctamente. Los neumáticos fuera de uso por un lado y el aceite industrial usado. Detrás de esta gestión pues están dos entidades que llevan años trabajando para evitar la contaminación, para recuperar materiales, para convertir residuos en nuevos recursos. Por un lado está Signus, que es el responsable de la gestión de los neumáticos fuera de uso, y por otro lado está Sigaus, que se encarga de la gestión del aceite industrial usado. Los datos más recientes que tenemos pues muestran la magnitud de este reto. En 2025, por ejemplo, Signus recogió más de 220.000 toneladas de neumáticos fuera de uso en España y Sigaus gestionó más de 137.000 toneladas de aceite industrial usado, valorizado en su totalidad. Así que bueno, pues vamos a hablar de esto, pero también vamos a hablar de economía circular, de innovación, de ahorro de materias primas. Vamos a conocer pues cómo funciona ese trabajo silencioso que hace, pues que muchas veces pasa desapercibido para los ciudadanos, pues toda la labor que hacen estas entidades. Tenemos a mi izquierda a Román Martín, que es director de Relaciones Institucionales de Signus Ecovalor. Román, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Y Ainhoa Lizarbe, que es directora de Relaciones Institucionales y de Comunicación de Sigaus y de Genci, que es uno de los principales scraps también para gestionar los envases comerciales e industriales. Bienvenida, Ainhoa. Gracias, Javier. Buenas tardes. Bueno, pues para empezar, una pregunta que quería haceros un poco a los dos. Estamos hablando de neumáticos fuera de uso, de aceites industriales usados. Parecen residuos muy distintos, pero ambos pues pueden causar daños importantes si se abandonan, si no se gestionan bien. Pues quería saber un poco cuál es el principal riesgo ambiental que evitáis, cuáles son esos riesgos que existirían si ese residuo pues no se recogiera y se tratara adecuadamente. Cualquiera de los dos. Ainhoa. Me arranco yo, Román. Venga. Bueno, pues en el caso de los aceites industriales es un residuo que... es un aceite, es un producto que se somete a altas presiones y altas temperaturas y en ese uso pues se desprenden metales pesados. Eso significa que obviamente tiene un alto potencial contaminante y siempre damos esta cifra que yo creo que ilustra muy bien ese potencial, ¿no? Con 1 litro de aceite usado mal gestionado podríamos llegar a contaminar hasta 1 millón de litros de agua. Eso solo en el medio, digamos, acuático, en cuanto a los recursos hídricos, pero evidentemente pues las mismas consecuencias tendría pues si decidimos quemarlos o desprendernos de ellos de otra manera. ¿Y en el caso de los neumáticos, Román? Bueno, en nuestro caso quizás es un poquito diferente, ¿no? Porque bueno, el neumático es un residuo voluminoso, es un residuo no peligroso, clasificado como no peligroso, y bueno, es un producto que se fabrica para resistir, ¿no? Para que resista el máximo tiempo posible en el contacto entre el vehículo y el suelo, ¿no? Entonces, esta fabricación que se lleva a cabo para resistir, pues implica que la degradación de los mismos sea muy lenta, ¿no? Por lo tanto, no hay una contaminación tipo como ha comentado Ainhoa en el caso de los aceites. El principal riesgo ambiental, bueno, yo creo que es sobre todo paisajístico y visual, ¿no? A nadie nos gusta ver neumáticos abandonados en solares próximos a las ciudades y menos en entornos naturales, como pueda ser un río, puede ser un espacio natural protegido. Y bueno, pues realmente ese sería uno de los principales impactos. También, por supuesto, pues bueno, el hecho de hacer una correcta gestión pues evita la propagación de plagas, roedores, etcétera, que puede llevar asociado cualquier acopio no controlado. Y cuando hablamos de esa correcta gestión, Román, cuéntanos un poquito ese viaje que hace el neumático. Nosotros vamos al taller, cambiamos los neumáticos, a partir de ahí, evidentemente se almacenan, luego vais vosotros, los recogéis, ¿y cuál es ese viaje del neumático? Bien, efectivamente recogemos en la recogida capilar de neumáticos al final de su vida útil más de 26.000 talleres a lo largo de la geografía española, más de 100.000 operaciones de recogida y bueno, pues el viaje, el primer punto de donde llegan los neumáticos son esos centros de almacenamiento y clasificación, ¿no? En estos centros, bueno, pues lo que se hace en primer lugar es separar aquellos neumáticos que pueden tener una segunda vida, neumáticos que puedan volver a ser utilizados, bien como neumáticos de ocasión o neumático recauchutado, y después ya
al residuo que no puede ser preparado para la reutilización, pues se lleva a plantas de tratamiento donde se somete a diferentes procesos, ¿no? Procesos mecánicos en su mayor parte, en procesos mecánicos que implican en algunos casos, pues en muchos casos, la separación de los 3 componentes o la reducción del tamaño para utilizarse como combustible alternativo en cementeras, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente el objetivo es separar, obtener los productos con valor añadido. Las 3 partes que son el caucho, el acero y el textil. En el caso de Sigaus Ainhoa, precisamente se cumplen ya 20 años de esa normativa sobre aceites industriales usados en España. Y bueno, siempre habéis comentado que la buena noticia muchas veces es que no hay noticia, porque este aceite industrial usado, pues que potencialmente, como decíamos antes, es muy contaminante, pues ahora mismo es uno de los mejor controlados. Vosotros, bueno, pues una de las cifras más llamativas que tenéis es que el 74% del aceite recogido se regenera para convertirse nuevamente en lubricante. Bueno, pues ¿cómo se consigue que este residuo vuelva a tener una segunda vida de tanta calidad? ¿Cuáles son las claves del éxito de Sigaus? Bueno, yo creo que la primera clave creo que es compartida con el caso de los neumáticos, ¿no? La primera clave es que estamos hablando de economía circular y aquí todo el mundo de la cadena aporta su granito de arena, ¿no? Desde el taller que lo entrega en las condiciones adecuadas, ya sea el neumático, sea un lubricante, en nuestro caso además también tenemos las industrias y demás, los gestores que evidentemente son los conocedores de la gestión del residuo y hacen lo que tienen que hacer, los scraps que tenemos que financiar para que todo eso ocurra y tenemos que trazar y garantizar que eso es así, las administraciones que son quienes en última instancia pues dan las autorizaciones y velan por que se esté cumpliendo todo esto, y siempre os lo reconozco, también los medios de comunicación, porque también hay que divulgar, hay que sensibilizar para que todo esto ocurra. En el caso de los lubricantes, pues es un tipo de producto que fundamentalmente un lubricante es una base y unos aditivos en función de la utilidad del uso que se vaya a hacer de ese lubricante, y entonces pues al agotar su vida útil se somete a unos tratamientos, unas plantas de gestión en los que se eliminan digamos pues todos los elementos que se han podido generar a lo largo del uso y se recupera ese aceite base que nos va a permitir fabricar base regenerada. Sí que me gustaría destacar que para nosotros otra de las claves es un poco en ese éxito de la responsabilidad amplia del productor, un poco el enfoque que nosotros le hemos dado, ¿no? Que el primero es universalidad del servicio, hay que llegar a todas partes, a todo el territorio. Nuestro país es muy diverso, el residuo se concentra en unas zonas, está muy disperso, los volúmenes también son muy distintos, entonces eso es un elemento fundamental. El segundo, la eficiencia, y yo creo que Román va a estar de acuerdo conmigo, que siempre insistimos en que los scraps somos entidades sin ánimo de lucro y tenemos la obligación de ser eficientes, porque al final este coste redunda en toda la ciudadanía cuando adquirimos el aceite y demás, y los productos para los que se ha empleado o en los cuya producción se ha empleado lubricantes, y luego la trazabilidad y la transparencia. A los scraps se nos exige trazabilidad y se nos exige cada vez más transparencia, y para nosotros es una clave para que todos estos actores pues hagan lo que tienen que hacer y que todo pues sea un éxito colectivo. Ambas entidades, tanto Signus como Sigaus, pues trabajáis con una red de talleres, con gestores, con puntos de recogida, y bueno, es importante una buena logística para llegar al residuo y llegar al lugar adecuado y hacer una correcta recepción. No sé si tenéis alguna dificultad logística pues para garantizar que ningún neumático se pierda o ningún aceite industrial, que además en vuestro caso trabajáis mucho en la denominada España vaciada. No sé si tenéis algún tipo de dificultad logística o si la tenéis, cómo lográis solventarla. Bueno, más que dificultades logísticas, lo que queríamos plantear aquí es realmente una dificultad que sí que se nos ha planteado, y es la situación en la que nosotros recibimos solicitudes de recogida superiores a la cantidad puesta en el mercado, ¿no? Entonces existe un desfase entre lo que nos declaran, las cantidades que nos declaran nuestros productores y sobre las que efectivamente tenemos que dar una respuesta clara, trazable, etcétera, de la gestión. Hay una diferencia con respecto a las solicitudes, que son mayores en cantidad que las declaraciones. Entonces esto sí que es lo que conocemos como el fraude, por decirlo de alguna forma, y bueno, pues nos causa dificultades por el hecho de que nuestra red logística está diseñada para dar respuesta
a lo que declaran los productores. Entonces, cuando estas solicitudes se incrementan sustancialmente, tenemos que implantar nuevos mecanismos. De hecho, estamos diseñando un nuevo mecanismo para dar respuesta a este tipo de situaciones, conocida como el proyecto de Unión Logística de Emergencias, para justamente responder cuando se dan estas situaciones. Y supongo que además reivindicáis la lucha para luchar contra el fraude, evidentemente, ¿no? Para que deje de existir. Evidentemente, aquí tiene mucho que decir también las administraciones. Hay empresas que están incumpliendo la normativa ambiental en lo que se refiere a la responsabilidad ampliada del productor, y bueno, pues efectivamente es necesaria una colaboración entre SCRAP, diferentes agentes y también las administraciones. Ainhoa, en vuestro caso, ¿cuál es la dificultad logística que podéis tener a la hora, bueno, pues de llegar a todas las zonas de España? Pues un poco lo que apuntaba antes. Nosotros estamos hablando de que estamos en un país, en un territorio muy diverso. Estamos hablando de 8.000 municipios. El aceite industrial usado se genera aproximadamente en 4.600, porque esos 3.000 y pico restantes, pues básicamente no tienen ninguna instalación, no hay un taller, no hay una industria y demás. Y eso supone además que aunque tenemos que llegar a 4.800 municipios, realmente en torno a 300 generan el 70% del residuo, lo cual significa que el coste que puede llevar recoger en determinadas zonas del territorio, pues claro, es muchísimo más elevado, porque el aceite está muy disperso y muy concentrado en determinados núcleos. Y añadido a eso, pues al decir disperso, pues estamos pensando en las zonas insulares, en los territorios insulares, estamos pensando en zonas de alta montaña, estamos hablando de zonas despobladas, es decir, que tiene un coste significativo. La buena noticia, pues que al final tenemos una red de 160 gestores que llegan a todo el territorio y que no dejan ningún punto del territorio sin recoger, porque lo que nosotros garantizamos es que siempre tengan un beneficio, con lo cual siempre hay un incentivo para ir a recoger esa última gota de aceite usado, se genere donde se genere. Román, hay uno de los puntos que tenéis ahora a corto o medio plazo que solucionar de alguna manera, porque uno de los usos tradicionales del caucho reciclado pues eran los CDP de fútbol artificial. A partir de 2031 no se va a poder utilizar para ese uso. Entiendo que es una oportunidad para innovar, para buscar alternativas. ¿Cómo lo estáis viviendo? Bueno, lo vemos como una oportunidad para innovar, porque realmente ya no es una amenaza, es una realidad, ¿no? Esto ya se aprobó hace 3 años, la prohibición por parte de la Unión Europea en la modificación del reglamento REACH en el año 2000, en octubre de 2023, y concede un periodo transitorio de 8 años, ¿no? A partir del año 2031 la prohibición va a ser real, con objeto de reducir la dispersión por microplásticos añadidos intencionadamente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues bueno, estamos desarrollando nuevas aplicaciones, ¿no? Tenemos un reto importante y diferente también al que se enfrentan otros flujos de residuos. En nuestro caso, en el caso del neumático al final de su vida útil, pues el caucho reciclado no puede utilizarse, o se utiliza en muy pequeña cantidad para fabricar neumático nuevo, ¿no? Entonces tenemos que abrir el abanico y buscar nuevas aplicaciones. El reto es importante porque estamos hablando de sustituir aproximadamente casi 30.000 toneladas de caucho reciclado que se utilizan como rellenos de campos de césped artificial, que es a los que le afecta a estas cantidades, a las que le afecta la prohibición, para desarrollar otro tipo de aplicaciones mediante innovación, que innovación siempre ha sido prioritario para Signus, en este momento más, ¿no? Pero desde el inicio de nuestra actividad, pues tenemos un departamento de innovación que lo que fomenta es buscar sinergias con centros tecnológicos, universidades, etcétera, para buscar nuevas aplicaciones. Y en vuestro caso, Ainhoa, se espera la renovación del Real Decreto de aceites usados. No sé qué noticias tenéis al respecto y en qué va a cambiar la situación, cómo puede transformar pues la regulación europea también vuestro sector. Pues las noticias, seguimos ante esa inminente aprobación, pero que esa inminencia pues no sé exactamente en qué se traduce. Lo que sí sabemos es que los objetivos de regeneración van a ser más exigentes. Estábamos hablando de un 65%
desde el año 2006 hasta ahora ese era el objetivo que teníamos. En 2028 está estimado que se fije en un 75% y en 2035 en un 90%. Además, se va a exigir el cumplimiento de estos objetivos a nivel autonómico, que simplemente nos va a suponer reforzar un poco la trazabilidad, pero que de facto el 100% del aceite se está gestionando adecuadamente, y lo único que ocurre es que pues las plantas se concentran donde se concentran. No tenemos una planta de gestión de aceites usados por comunidad autónoma. Claro. Entonces será solamente una cuestión de trazabilidad, más transparencia, que creo que en ese sentido en Sigaus pues sí que decir, hemos hecho un esfuerzo importante y tenemos a disposición del público nuestro observatorio de la gestión del aceite usado, donde se puede ver exactamente cómo se mueve el aceite usado, y habrá nuevos requisitos para los productores en la línea de lo que ha salido para la aplicación de la RAP en los envases comerciales industriales, y es que los productores de aceites industriales pues también tendrán que estar inscritos en un registro del Ministerio y hacer unas declaraciones de su puesta en el mercado. Román, hablabas hace un momento de que como hay que sustituir el caucho del césped artificial, hay que implementar la innovación, hay que buscar nuevos usos. ¿Cuál es ahora mismo la aplicación más innovadora que estáis desarrollando actualmente? Porque, bueno, muchos conocemos que el neumático pues también forma parte de carreteras, de aislamiento, de superficies deportivas. No sé hacia dónde está yendo ahora mismo la innovación. Bueno, como comentaba anteriormente, tenemos un departamento de innovación en Signus que está buscando, trabaja en diseñar o en buscar nuevas aplicaciones, ¿no?, del caucho reciclado principalmente. Tenemos algunas muy innovadoras que, pues podría ser, por ejemplo, la utilización del caucho reciclado en impresión 3D, utilización de caucho reciclado en fabricación de termoplásticos, pero bueno, son aplicaciones que el potencial de uso es reducido, es decir, aquí realmente nos estamos enfrentando a buscar aplicaciones para aproximadamente 30.000 toneladas entonces de caucho reciclado, que es una cantidad muy importante porque es casi el 45% del caucho fabricado por nuestros gestores, ¿no?, caucho reciclado, ¿no?, producido por los gestores. Entonces, en este momento nos estamos centrando en una aplicación que en principio puede parecer menos innovadora, pero lo es, y es el reciclado químico, ¿no? El reciclado químico es una aplicación con un alto potencial de uso. Realmente puedes tratar y sustituir cantidades importantes tratar cantidades importantes de neumático al final de su vida útil, y es una aplicación que, pues en algunos casos todavía está pendiente de desarrollos tecnológicos finales que la hagan escalable a nivel industrial, ¿no? Entonces realmente, además, pues sería pasar evolucionar desde un reciclado mecánico a un reciclado químico, que la Unión Europea lo ha señalado en muchos informes, pero realmente tampoco ha habido unos avances tan claros en los últimos 10 años. Quería hablaros, porque nos quedan un par de minutos, hablaros a los dos, preguntaros sobre esa responsabilidad ampliada del productor, que está ahora mismo extendiéndose a un montón de productos, a un montón de residuos, si creéis que es la clave de la mejora en la gestión de residuos, porque ahora mismo estamos hablando muchísimo precisamente de los RAP. Sí, realmente la ley 722 de residuos y suelos contaminados, realmente uno de sus principales mensajes es la consolidación y ampliación del modelo de la responsabilidad ampliada del productor, ¿no? No solamente para los residuos, los flujos que ya estaban regulados, sino para nuevos flujos. Ahora estamos en un proceso a nivel nacional, está en un proceso de definición de las reglas para los nuevos flujos que van a ser sujetos a la gestión del residuo a través de responsabilidad ampliada del productor. En nuestro caso ya se aprobó el Real Decreto el pasado mes de agosto, y en el caso de Sigaus parece que también es inminente que se consolide esto. Es que la RAP no solo es importante, sino que además desde Sigaus, desde la entidad, también habéis creado el scrap de Genci, que quería un poquito también que nos comentases un poco cómo estáis viviendo pues estos primeros años, digamos, de scrap, porque ahora mismo hay muchos scraps para envases industriales y comerciales, y un poco qué es lo que os diferencia a Genci.
Bueno, Agencia nos diferencia fundamentalmente la experiencia. Nosotros venimos de gestionar otro residuo que también es industrial y nos estamos gestionando un residuo que es comercial e industrial. Y lo que hemos dicho siempre, ¿no? Que esta nueva norma, en el caso de los envases, bueno, pues viene a matizar aspectos de la norma que afectaba a los envases domésticos, pero está afectando a un envase comercial e industrial que su comportamiento es mucho más parecido, casi si me apuras, al de un neumático, desde luego al de un aceite, que al de un envase doméstico. Entonces, bueno, creo que lo fundamental es eso y ese principio que nosotros hemos aplicado en Sigaos de trazabilidad, universalidad del servicio y eficiencia, pues digamos que lo tenemos muy rodado con esos 20 años que aprovecho para recordar hoy, que hacemos 20 años en Sigaos y 5 años de Genci. Pues nosotros también 20 años, ¿no? 20 años, estamos Día Mundial del Medio Ambiente, 20 años, sí. Estamos de felicitación conjunta y múltiple, así que muchísimas gracias también a los dos por estar aquí en un día tan especial como el Día Mundial del Medio Ambiente, a Román Martín, director de Relaciones Institucionales de Signus, y a Ilona Lizarme, pues también directora de Relaciones Institucionales y de Comunicación, tanto de Sigaos como de Genci. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Ecogestiona y feliz Día Mundial del Medio Ambiente. Muchas gracias. Día, igual.